El tener información que una persona falleció a causa de la mucormucosis, conocido comúnmente como el hongo negro, ha generado zozobra en la población guatemalteca. Por ello se consultó a los médicos que atendieron el primer caso. Uno de ellos explicó la causa, cómo se desarrolla en el cuerpo de los pacientes. Bien, en realidad solo existe un caso confirmado, nada más. Sospechosos, hemos manejado después de eso 2 casos que no han sido confirmados y se les ha dado el seguimiento y se les sigue dando seguimiento. Pues. Y en sí este es básicamente un hongo que puede encontrarse en el ambiente, es el lugar normal, se va a encontrar en espacios donde hay plantas, donde hay abono, donde pueden haber frutas en descomposición usualmente que se encuentran en un área del ambiente externo. En sí este hongo no le va a causar a usted ningún problema si es una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad que le altere sus aspectos relacionados a la inmunidad o los aspectos de defensas que tiene nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo lo puede defender muy bien. Cuando esta paciente de 56 años fue trasladada de Chimaltenango al Hospital General San Juan de Dios desde el 18 de junio, le hicieron una prueba de COVID-19 que resultó positiva, pero en ocasiones anteriores le dieron un resultado de falso negativo. Fue ahí donde continuaron con los análisis. Esta enfermedad no se contagia de persona a persona, eso es muy importante. Recordémonos que este hongo es un hongo ambiental y que de hecho afecta a pacientes que están inmunosuprimidos. Entonces esto fue lo que el sábado 19 de junio pudimos observar nosotros, ¿verdad? Que pues acaso, si bien no es una prueba confirmatoria, sí nos da un alto indicio de lo que la paciente tenía, digamos, en la lesión. Eran pues estos filamentos largos y gruesos sin tabiques, como pueden ustedes ver ahí, que son anchos, que son gruesos, que de hecho parte de por qué el tejido se pone necrotizado, se pone negro o se destruye es porque esas cifras son muy gruesas y tapan todos los capilares. Los síntomas van desde la nariz y ojos rojos hasta sangrado de las fosas nasales o expulsión de líquido negro, además de dolor e inflamación en el pómulo o tabique nasal, fiebre, entre otros. La mucormucosis siempre ha existido, pero el problema es que se desarrolla en personas diabéticas y con COVID-19. Si alguien está padeciendo de esta enfermedad, lo mejor es mantenerse controlado y evitar acercarse a los alimentos en estado de descomposición, o si trabajan en el campo, protegerse. Acá se vuelve a recordar que el uso de la mascarilla es vital para evitar inhalarlo, porque este hongo anda también en el ambiente. Repito, siempre ha existido, llamada cigomicosis anteriormente, ahora es conocida como la mucormicosis, hongo negro del cual ahora estamos aprendiendo y tenemos que entender, Sandy, algunas situaciones. ¿Cómo se reproducen y los encuentras en el aire a los hongos? A través de esporas, que es la forma en que ellos viajan, digamos, en el ambiente. Ahora, ¿qué pasa? Hay pacientes con ciertas enfermedades que afectan el sistema inmunológico que son más propensos a adquirir este patógeno. Por ejemplo, los pacientes con diabetes, los pacientes con VIH, los que ya desarrollaron SIDA y actualmente, y esto se empezó a descubrir sobre todo con un gran brote allá en el país llamado India, actualmente aquellos pacientes que han presentado lesiones propias del COVID-19 se ha visto una correlación. Otro dato médico interesante, hasta antes del COVID-19, el riesgo de morir específicamente por la mucormicosis o el hongo negro, mucormicosis es de un 40%, pero ahora se ha elevado hasta un 80%. Hay ciertas informaciones que se han dado a conocer y que es necesario poderlas aclarar, Julio, como por ejemplo de que se transmite de persona a persona, algo que los médicos ya han descartado, han indicado que no sucede de esta forma y porque hay ciertos casos que están en evaluación para determinar entonces si son del hongo negro o pueden ser otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, al momento en Guatemala se ha indicado que solo se ha tenido un caso. Así es. En este año. Entonces, también ciertas informaciones que se dan a conocer, hay que estar pendientes de las fuentes oficiales porque se puede decir mucho. Incluso algunos indican que es una de las secuelas de la vacunación. Imagínate, algo que no se ha establecido. No. Exactamente. No, esta es una enfermedad que ya dijimos, existe, no de ahora, sino que existe de antes. Pero sí es una enfermedad que tiene una característica, es una enfermedad que se aprovecha de ciertas condiciones a través de su patógeno. ¿De qué se aprovecha? De un sistema inmunológico debilitado. Por eso, pacientes con diabetes, pacientes que ya presentan el SIDA como tal, el VIH desarrollado, y ahora pacientes que han sido
algunos de ellos pues afectos al SARS-CoV-2 o COVID-19 han estado con esta situación. En Guatemala, aparentemente, ¿no? Según lo que se ha estado viendo, pues al menos hasta el momento detectado como tal, aparentemente un caso, ¿no? Así es importante poder establecer esta información, así como otros datos que tenemos preparados. Con mucho gusto, claro que sí, los vamos a ver en pantalla en este instante. Y es que la mucormicosis es comúnmente llamada hongo negro. La enfermedad es causada por la exposición al hongo mucor que se encuentra comúnmente en el suelo, las plantas del estiércol, además de frutas y verduras en descomposición. Es importante conocer que la enfermedad no es contagiosa entre personas o animales y solo se desarrolla en pacientes con las condiciones propicias, Sandy, en su cuerpo. Que quede clara, no se transmite, al menos por el momento, entre personas. Se adquiere a través de esporas, que es la forma en que el hongo se reproduce, que están presentes en el aire de ciertos lugares. Una persona sana, Sandy, no debería temerle en general al hongo negro. Sin embargo, esta enfermedad puede llegar a ser mortal, tal y como ya lo indican los estudios que acabo de mencionar, entre un 40 y 80% en personas diabéticas, en personas gravemente inmunodeprimidas, como pacientes con cáncer, como pacientes con VIH-Sida o posiblemente aquellos pacientes que fueron afectados de una manera muy severa a través de lo que fue el y es el COVID-19. Así es, esta es la información que oficialmente se sabe luego de los estudios que se han realizado científicamente para que no nos alarmemos de más, pero sí, hay que mantener entonces el cuidado y el monitoreo también de los casos, ¿no? Sobre todo con los síntomas que se van dando, la forma de contagio también. Es muy importante poder establecer y pues es un tema de estudio en nuestro país también, sí. Julio, porque como indicábamos hay algunos casos que están en evaluación para determinar si son o no el hongo negro y no alarmarnos de más, porque yo creo que también no podemos vivir con tanta psicosis, ya tenemos una pandemia la cual pues ya nos ha generado ciertos efectos psicológicos y no hay que entonces tampoco alarmarnos de más con información falsa, desinformándonos y desinformando a otras personas, porque también he escuchado un poco durante este día de personas en ese punto que decían que ya no se querían vacunar porque estaba dando esta enfermedad derivada de la vacunación y situaciones así las cuales son falsas. Ilógicas, exactamente, que no sabemos de dónde vino, pero definitivamente del Ministerio de Salud o de un especialista en medicina, que lo aclaren. Pues tampoco, ¿no? Es que sí, o sea, la información es básica, ¿no? En este momento. Hay muchas personas que también, porque ya se está manejando de esta manera, y no solo en Guatemala, sino que en el mundo, que el hongo negro es la siguiente pandemia. A ver, por el momento no es otra, probablemente en India fue una epidemia, más no una pandemia mundial. Lo que sí es que hay que tener cuidado con este hongo negro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hoy en el mundo están dadas las condiciones esenciales con tanta gente que se ha visto afecta al COVID-19, que está en su sistema de defensas, en su sistema inmune tan debilitada por distintas enfermedades, incluyendo el COVID, pues muy propensa a que este hongo, pues yo te diría que muy aprovechado de esta situación, que es lo que ha pasado en otros lugares como India, pues pueda hacerse presente. Esperemos que esto no llegue a ser así y también que no tengamos información errónea, como tú dices, ¿verdad? No es algo que se va a transmitir por estar en contacto con la otra persona. Como el COVID-19. Como el COVID-19. Es una diferencia que podemos mencionar. Mira, Julio, aquí lo importante también es que podamos ir estableciendo el reforzamiento de nuestro sistema inmune, también esas defensas hay que subirlas y eso tiene mucho que ver también con la alimentación que podamos tener. Por eso va a ser importante los programas que se den en seguimiento a los planes de alimentación, a erradicar la desnutrición, porque imagínate, si no tienes el nutriente que tu cuerpo necesita, entonces también no puedes tener las defensas necesarias y te vuelves en una víctima o una persona muy vulnerable a padecer esta y otras enfermedades que atacan por tener un sistema inmune muy bajo, debilitado, muy débil. Así es, totalmente cierto, es una enfermedad aprovechada y que encuentra obviamente un campo fértil en el mundo ante esta situación que estamos pasando todos los países de una pandemia. Por el momento no hay que alarmarse de más, pero por el momento, aún no alarmándose de más, hay que conocer, hay que investigar y hay que tener la información verídica. Y también estoy de acuerdo contigo, es decir, es un buen momento para que las autoridades de salud hagan también una campaña informativa acerca de este hongo negro, porque evidentemente pues se va a presentar, no sé si en todo el mundo, pero me imagino que sí,
por la situación. Que sí. Pero, ¿qué te parece si hablamos de los síntomas? Porque yo creo que esto es muy importante poderlo establecer para poder identificar posibles casos. Muy bien, claro que sí, Sandy. Los síntomas iniciales del hongo negro suelen ser síntomas bastante comunes, diríamos, ¿verdad? Ojos rojos o nariz enrojecida. Más tarde, los pacientes, Sandy, pueden tener una secreción nasal negra o con sangre. También pueden presentar fiebre y experimentar cierta dificultad para respirar. Presentan también un dolor local en el pómulo, entumecimiento, hinchazón facial, así como decoloración negruzca sobre el puente de la nariz o sobre el paladar. Se puede presentar dolor de muelas, un aflojamiento de dientes, afectación de la mandíbula, visión borrosa o doble con dolor, también, Sandy, lesión cutánea, trombosis y necrosis. Entonces, una joya el hongo negro, ¿no? Al final de cuentas, con todos estos síntomas, que no es que todos se van a presentar al mismo tiempo, son algunos de los síntomas que pueden manifestarse en ciertas ocasiones. Totalmente. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo entonces es importante mantener pues esa limpieza, cuidar mucho los alimentos. ¿Es correcto? Que son formas en las cuales también se menciona que puede darse esta infección o contagiarse al final del hongo negro. La limpieza va a ser importante, cuidar mucho los alimentos también que estemos ingiriendo y sobre todo apoyo esto que tú mencionabas, que el Ministerio de Salud tiene que ampliar más, hacer campañas que puedan llegar a todos los rincones del país, realizar alianzas incluso para poder informar de una forma oficial también a las personas para evitar la desinformación que a la larga va provocando aprovechamiento de otras personas, te diría, quienes no van a tardar pues en vender la solución mágica, ¿no? de esta enfermedad, aprovechándose también de la necesidad y del miedo de las personas. Sobre todo esto, ¿verdad? Que en este último año y medio ha sido algo tan presente, es decir, no estamos haciendo de menos el hongo negro, ojo que en ciertos casos puede llegar a ser no solo peligroso, sino que muy peligroso y causar la muerte. Cuando hablamos de la necrosis es esa situación que se ve negra la piel, pero esa situación de que se pone negra es porque se dio la necrosis. La necrosis es la muerte de los tejidos y un tejido muerto no puedes mantenerlo en tu cuerpo, hay que quitarlo y dependiendo del lugar, imagínate en dónde esté, ya sea en el rostro o en el paladar, esto es donde se vuelve una situación de alto riesgo, más las complicaciones propias del hongo negro, que son afecciones también de las vías aéreas, es decir, de las vías respiratorias. O sea que sí es necesario que tengamos la información más concreta. Hoy apenas estamos empezando a conocerlo aquí en Guatemala, pero importante es también que no nos dejemos guiar por cualquier información, ¿no? Porque aquí es donde viene también la crisis en cuanto a las situaciones falsas que tú estabas mencionando, que ya por ahí se encuentran. Y que en redes sociales, por cierto, ha circulado muchísima información que no toda es cierta. Nosotros tenemos que ser inteligentes con lo que recibimos de las redes sociales porque no todo es cierto, no todo al final nos aporta de forma positiva. Siempre cuando tengamos dudas busquemos las fuentes oficiales, en este caso el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, y de esta forma entonces podernos informar de buena forma. Y si vamos a compartir información, que sea información que esté verificada, para que no estemos promoviendo entonces la desinformación de otras personas. Ahora, ojo, ¿verdad? En este momento es bueno tener esa información por algo, es decir, en India el hongo negro se ha manifestado de una manera tremenda, pero es que en India también esta tercera ola del COVID-19 pues ha creado una ola literalmente de muertes de pacientes que han caído allí en las calles y que esta enfermedad, ¿no? Pues llamada hongo negro de manera común, ha aprovechado también las condiciones ya de debilidad en ese sistema inmunológico de muchísimas personas. Así que pues es un enemigo que anda por ahí presente y del cual hay que conocer. Totalmente, Julio. Y mira, la verdad que ojalá que la situación pues se logre controlar, que no tengamos entonces varios casos de esta situación, ¿no? Porque la verdad es de que nuestro sistema de salud está muy débil como para enfrentar otra situación. Exactamente, entonces ojalá que se pueda hacer algo y sobre todo esas campañas preventivas que también salud pueda ir realizando, irse preparando, ir monitoreando, ir dándole seguimiento también a los casos, porque ya se presentó uno donde lamentablemente tenemos una persona pues, fallecida. Entonces eso también les tiene que poner a pensar en el seguimiento que pueden dar a la comunidad, las condiciones por las cuales se fue presentando, porque si bien es cierto, no es algo que comúnmente se dé en el país, no significa que no se siga registrando. Sí, de hecho se estima que es la primera vez, ¿no? Al menos dentro de este contexto del COVID-19,
que aparece esta situación. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Lo bueno, si es que hay algo bueno del hongo negro, es que no se transmite de persona a persona. Lo malo es que ataca a personas que en su sistema inmune, y hay muchos diabéticos con cáncer, con VIH y con COVID-19, que pueden eventualmente llegar a ser afectos a esta enfermedad. Así es, finalizamos entonces nuestro primer tema. Regresando, hablaremos acerca de la visita del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esté pendiente porque le daremos detalles sobre algunos temas que se pueden estar abordando. Así es, muchas visitas de funcionarios estadounidenses últimamente. Recuerde que nosotros somos a la medida.